Muy buenos días con todos. Me confirman, por favor, si pueden escucharme con normalidad y Buenos días, si pueden ver la te escucho bien. pantalla. Buenos días. Sí, ¿qué tal se puede ver? Bien, vamos iniciando. En la sesión de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 4, referente al tema de estática. ¿Qué es la estática? Bueno, la física clásica se divide pues en partes para poder estudiar los fenómenos naturales, ¿no? O los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Una de estas ramas es la estática, ¿no? La estática estudia los cuerpos en reposo, ¿no? O que tienden a estar en reposo y tienden a estar en equilibrio. Recuerden esa palabra, equilibrio, ¿no? El término reposo es relativo, ¿ya? Porque para nosotros, un árbol, ¿no? Que puede estar literalmente para nosotros a un poste de luz o de teléfono, ¿no? Que puede estar en reposo bajo nuestra perspectiva, ¿no? Eh, si quisiéramos nosotros observarlo desde, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional que queda a kilómetros, ¿no? En el espacio, respecto a ellos, pues experimentaría cierto movimiento, ¿no? Por eso, cuando decimos la estática estudia cuerpos en reposo y en un sistema de equilibrio, hay que tomarlo desde un punto de vista de referencias, ¿no? Para lo que para nosotros está quieto, de repente para otro observador está en movimiento. Otro ejemplo, miren, cuando tomamos el ómnibus o el carro o estás en moto, ¿no? La persona que está al lado de ti o delante de ti o detrás de ti, para ti esa persona, igual que usted, está sentada, ¿no? Eh, no tiene sentido, bueno, no tiene ningún movimiento, está en reposo igual que usted. Pero el ómnibus está en movimiento. Entonces, si una persona fuera de ese ómnibus, ya fuera de tu sistema de referencia, observa observa tu movimiento respecto a él, ustedes dos, tanto ustedes como la persona a la cual está a tu lado, están en movimiento, ¿no? Entonces, por eso les indico que hay que tomar con cierto cuidado ese término de movimiento o en reposo y en equilibrio, ¿no? Bien, eh, aquí toma relevancia en el tema de estática una magnitud, ¿ya? Que se conoce como la fuerza. La fuerza es una magnitud derivada, si nos vamos al tema inicial de magnitudes, es una magnitud derivada. Pero para ser representadas o para representar esta magnitud gráficamente, se utiliza un elemento matemático llamado vector. ¿Ok? Se utiliza un elemento matemático llamado vector. Y voy a graficar acá. Entonces, en esta unidad, al decir vector o al decir fuerza, en esta unidad solamente, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Al decir fuerza o vector, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, un vector tiene elementos, ¿no? Entonces, desde ya la fuerza, aparte de ser una magnitud, es una magnitud vectorial, es un tipo de magnitud que teóricamente se ha estudiado, ¿no? Es vectorial porque necesita otros valores para ser referenciados. Uno de ellos es la dirección. La dirección es el ángulo que toma el vector
¿no? Que toma el vector respecto a un sistema de referencias, que por lo general es el plano cartesiano para vectores en 2D, ¿no? Es la dirección, que se mide en ángulos sexagesimales. Como es un vector, tiene un origen, ¿no? Tiene un origen, tiene un origen. Además, tiene un sentido. La flechita nos indica el sentido del vector. Entonces, desde ya debemos hacer esa diferenciación que un vector tiene dirección, es el ángulo, y tiene sentido. No es lo mismo entonces, ¿ya? No es lo mismo. Y por último, todo vector tiene un valor, o sea, ¿qué representa? ¿No? Tiene un módulo, ¿no? En el tema de fuerzas, obviamente va a representar el valor de esa fuerza. Pero el elemento vector, o sea, el concepto de vector es transversal a muchas ramas de la ciencia, incluso a muchas profesiones. En estos últimos años, por pandemia, seguramente habremos escuchado o habremos leído algunas entrevistas que se hacían a epidemiólogos, ¿no? Especialistas médicos o un médico especializado en epidemiología que nos hablaba pues del vector de transmisión y utilizaba esa palabra. Y antes de ellos, antes de la pandemia, los programas de erradicación, por ejemplo, del dengue, de la malaria, del chikungunya y todos esos males que tenemos acá en la Amazonía, nos hablan pues del vector dengue, ¿no? Entonces, fíjense, es una palabra, es un cuerpo matemático que es transversal. Cuando digo transversal, muchas disciplinas lo utilizan. Pues los de diseño gráfico van a hablar, por ejemplo, de una imagen vectorial, ¿no? Eh, ¿Qué más? Seguramente cuando han escuchado películas en donde la torre de transmisión de un aeropuerto se comunica con el piloto, le da un vector de acercamiento al aeropuerto, ¿no? Entonces, existe este término en muchas disciplinas, pero en esta unidad, para el curso de estática, no olvidar, podemos decir, podemos hablar vector o fuerza, estarían representando lo mismo, ¿ok? Vector o fuerza. No olvidar entonces que un vector es un cuerpo matemático, una fuerza va a tener sentido, va a tener origen, va a tener una dirección y va a tener un módulo, o sea, un valor. La fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, y acá les comparto este cuadrito, se puede medir, se puede medir en kilopondios, newtons, dina, y en el sistema imperial o sistema inglés, libras fuerza. ¿Ok? En el sistema internacional, la unidad que se utiliza sí o sí es el newton. ¿Sí? El newton es la magnitud o es el nombre de la magnitud con la cual se mide la fuerza. Pero muchas veces en estudios de laboratorio se quiere estudiar fuerzas más pequeñas, o sea, con valores más pequeños. Y entonces ahí se utiliza la DINA. No sé si algún día ustedes han asistido a los laboratorios de los colegios, bueno, algunos tenían, y algunas balanzas de los laboratorios estaban calibrados en dinas, en dinas. O sea, es una magnitud que por lo general se utiliza para medir fuerzas pequeñas o fuerzas que si quisiéramos utilizar la medida de newtons, utilizaríamos muchos decimales. Y el kilopondio es un sistema que generalmente uno utiliza, porque mire usted,
Cuando va a comprar en la bodega o al mercado, ¿no? Y dice, voy a comprar mi arroz para mi almuerzo, ¿no? Llega a la bodega y solicita, dame 2 kilos de arroz. Ya, muy bien. En realidad, eh, el kilogramo es la unidad de masa. Pero cuando nosotros vamos a poner, o el casero, o el vendedor que te atiende lo va a poner en la balanza, ya está midiendo peso. Y el peso es realmente una fuerza. Es la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra hacia su centro. No es lo mismo el peso de una persona acá en la Tierra que, por ejemplo, en la Luna. Su peso va a ser distinto, aunque su masa es la misma, ¿ya? Entonces, tú puedes tener una masa, no sé, de 80 kilogramos, pero en la Tierra tu peso va a ser distinto que la medida de tu peso en la Luna. ¿Por qué, profe? Porque como ambos planetas o ambos astros tienen distintos tamaños, entonces tienen distinta masa y por lo tanto su fuerza de atracción gravitacional varía, ¿no? Es por eso ustedes ven algunas grabaciones de la NASA cuando el programa Apolo llegaba a la Luna, da la sensación como si flotara el astronauta, ¿verdad? Como que se estaría caminando en agua. Pero bueno, y si nosotros viajamos o tenemos la suerte de viajar en algún lugar del ex imperio británico, por ejemplo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, vamos a ver que utilizan la libra fuerza. La libra es unidad de masa para ellos y le agrega la F para medir fuerza. Y no me quiero desviar de kiloponio, estaba contando de kiloponio. El kiloponio en realidad viene a ser el kilogramo fuerza, acá en la Tierra, ¿ya? Entonces, en lugar de decir dame 2 kilos de arroz, deberíamos decir, dame 2 kilopondios de arroz, ¿no? O cuando, mire, cuando ha ido al sistema de salud, seguramente se ha atendido, ¿no? Y antes de pasar con el médico, siempre hay algo que llaman triaje. Y parte del triaje, perdón, del triaje te pesan, ¿no? A ver, ¿cuál es tu peso? Sáquese la zapatilla y te ponen en una balanza. Ah, 60 kilogramos. En realidad es kilopondio, porque el kilogramo, para ser estrictamente cumplidores del sistema internacional, kilogramo es masa. Y si ya tu masa es medida en una balanza, entonces peso, kilogramo peso. Entonces, para no decir kilogramo fuerza, ahí le ponen kilopondio. Si ustedes son curiosas o curiosos, van a encontrar en la red, en la web, que le llaman a veces así, mírenme, kilogramo fuerza. Es lo mismo que kilopondio, ¿ya? Es lo mismo. En esta tablita que ustedes ven acá, es necesario que hagan su resumen en el cuaderno de resumen que yo les he recomendado que hagan, ¿no? Voy a hacerles un recorte porque esta tablita es especial, porque la memoria es frágil. Sí, o sea, lo que podemos ver ahorita nos podemos estar olvidando dentro de unos minutos. Entonces, al tener esta tablita a la mano, nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque cuando se presente un caso para hacer conversiones, ahí vamos a tener los distintos factores de conversión. Vale decir, por ejemplo, ¿no? Si quiero yo convertir de newtons a dinas, tendría que multiplicar el valor de newtons por 100.000. O si quiero convertir de dinas, digamos, a libras fuerza, tendría que multiplicar por este número. Y ya está, ¿no? Entonces, esta tablita me ayuda. Profe, son números medio raros. Sí, son números medio extraños, pero así es la ciencia, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Ojo que esta unidad es netamente teórica, porque cuando ustedes van a dar su evaluación de esta unidad,
El 90% de las preguntas son teóricas, ¿ya? Entonces habrá una conversión que hay que hacer ahí ustedes calculan, pero es teoría. Bien, les hablaba de los vectores, ¿cierto? Y que eran representados y que para un empírico, o sea, para alguien que primera vez está viendo este tema, va a decir, pero es una flechita, sí. En el papel, en 2 dimensiones, es una flechita. Ahora, existen clasificaciones de estas flechitas, o sea, de estos vectores, que acá representan fuerzas, ¿ya? Según la posición, o sea, según cómo se dibujen en el papel los vectores, vamos a tener las siguientes divisiones. Fuerzas concurrentes. Acuérdense ese nombre. Fuerzas concurrentes. ¿Qué significa eso? Que en algún momento esos dos vectores o fuerzas se cruzan, ¿no? Nos hacemos la idea de calles que en algún momento se intersectan. Ahí vemos el gráfico. Luego tenemos fuerzas colineales. Son fuerzas o vectores que pueden tener sentidos iguales o sentidos distintos, pero que están en la misma dirección o línea. Fíjense cómo estoy hablando. Hablo de la misma dirección, pero sentidos contrarios. ¿Sí? Ustedes pueden estar yendo en moto, dos compañeros pueden estar yendo en moto por la misma calle, pero pueden estar en sentidos contrarios. Uno va de izquierda a derecha, otro va de derecha a izquierda. No va a colisionarse, obviamente, ¿no? Porque hay ahí carriles para conducir. Entonces, ¿qué son vectores colineales o fuerzas colineales? Que están en una misma línea, pero no necesariamente están en un mismo sentido. Recordemos que para el tema de vectores, dirección y sentido no es lo mismo. Y luego vamos a tener fuerzas paralelas. Y acá hacemos la distinción, por ejemplo, con las calles. Existe acá en Iquitos, por ejemplo, una calle comercial que se llama, que queda en el centro de la ciudad, la calle Próspero. Pero existe otra calle también que es comercial, que es la calle Arica, ¿verdad? No sé si conocerán ustedes. Esas dos calles, por ejemplo, nunca se intersectan, nunca se cruzan. Eso me da la idea la idea de paralelas. Son líneas, ¿no? En donde puedes tener la misma dirección o sentido, pero no se cruzan. Por ejemplo, acá el vector A con el vector C prácticamente tienen la misma dirección y sentido, pero en ningún momento se van a cruzar. Pues, son vectores paralelos, ¿ya? Son vectores paralelos. Muy bien. Ahí hemos tenido los distintos tipos de vectores según su posición, o sea, según cómo se dibujen en el papel, o según cómo le encontremos dibujado, ¿ya? Luego, para operar vectores, o sea, para trabajar con ellos, para sumar vectores, hacer operaciones entre ellos, existen varios métodos, ¿sí? No voy a detallar a profundidad cada método, eso lo vamos a ver en dinámica, pero sí hay que saber de qué trata cada método, o qué es cada método, ¿no? Para sumar vectores, o sea, para ver cuánto suma un vector más otro vector, ¿no? Existen varios métodos. Uno de ellos son los métodos gráficos. El primero, que están observando ustedes ahí, es el método del paralelogramo, ¿no? Método del paralelogramo. ¿Qué nos dice eso? Acá les voy a mostrar, ¿no? Que si tenemos dos vectores, podemos formar entre ellos un paralelogramo. Miren, acá tenemos dos vectores, pueden observar, y le unimos y formamos un paralelogramo. Un paralelogramo, de repente para los que nunca han escuchado de esta palabra, es como un rectángulo al que ha venido una corriente de viento y le ha tumbado a su ladito, o sea, es como que se ha inclinado. Es como esas casitas
ya están por caer, se inclinan a un lado. Ese es un paralelogramo. ¿Ok? Otro método también es el método del triángulo, en el cual juntas dos vectores, en lugar de formar un paralelogramo, formas un triángulo. ¿Con qué finalidad se representa gráficamente así, profesor? Pues cuando nosotros queremos calcular miren, el vector resultante. El vector resultante viene a ser la suma o qué se obtiene cuando dos vectores o más trabajan juntos. Recordemos de fuerza, me estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto alguna vez cómo arrean una vaca, un toro, ¿verdad? El ganado vacuno. Siempre tienden a lanzar cabos o sogas, ¿cierto? En, en parte de sus cuernos. Y si es muy grande el animal, a veces una, dos, tres personas, ¿no? Pero esas dos, tres personas no están en la misma dirección o sentido. Están en sentido contrarios para poder guiar, pues, al animal, ¿no? Si el animal se quiere ir por un lado, una persona que está con la soga al otro lado, le jala. O para ser un poquito más, de repente nunca han sido ganaderos o nunca han visto. En este último carnaval, cuando ustedes han intentado izar sus umisha, no sé si estoy pronunciando bien la palabra, habrán visto que a la palmera, antes de ponerle en el bidón o en la tierra, le amarra un par de sogas, ¿verdad? Entonces, van asándole por un lado, es un vector, pero para evitar que se vaya por la izquierda, por la derecha, por otro lado, va el cable del tendido eléctrico al techo del vecino. Existen otros que están con sus sogas, ¿no? Eh, tirando para que eso no ocurra, o sea, dándole eh, ya, dándole dirección, ¿no? O sea, para que no se caiga su mucha. Bueno, esos son los carnavaleros que a veces vemos. Ahí están los ejemplos de vectores, ¿sí? Varias cuerdas atadas a la humicha, pero la humicha debe moverse por un solo lado. Entonces, hay ese movimiento, e- ese, ese ir y venir de ese objeto, es el vector resultante, ¿no? Claro que en la vida real estamos hablando pues de tres dimensiones, ¿sí? En cambio, aquí en física clásica siempre estamos hablando de dos dimensiones, o sea, largo y ancho nada más. Cuando existen más de dos vectores, utilizan el método del polígono, ¿sí? Nosotros, en su momento, cuando llegamos al tema de dinámica, porque ahí sí lo vamos a aplicar, vamos a utilizar el método de descomposición rectangular de vectores, ¿sí? Que es un método que engloba todos estos métodos, pero en mi experiencia le resulta un poquito más sencillo al alumno aprenderlo y resolver algún caso que ha de venir más adelante. Porque si no es así, estaremos tratando de aplicar ciertas fuerzas con razones trigonométricas, el alumno ahí medio que se puede confundir, ¿no? Bien, no podemos pasar por alto que la estática, juntamente con la dinámica, tienen parte de su origen en lo que se conoce como las leyes de Newton. No vamos a ser abogados, pero se estila llamarlos así, porque son propiedades físicas que se cumplen en el mundo real. Existen tres leyes. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia. La segunda ley de Newton, también llamada ley de la fuerza. Y la tercera, ley de la acción y reacción. Vamos a detallar algunos de ellos. La ley de la inercia nos dice que todo cuerpo, ¿no? Cuando digo cuerpo me refiero a algo que tenga masa, no me estoy refiriendo a su tamaño todavía, basta que tenga masa, ¿no? O sea, tenga materia, ¿ya? La ley de la inercia nos dice que todo cuerpo quiere que en equilibrio o en movimiento constante, recuerden esa palabra, movimiento constante,
tiende a estar en equilibrio y tiende a estar en movimiento constante hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Y nosotros en algún momento hemos experimentado la inercia. Por ejemplo, cuando estás haciendo en tu ómnibus, en tu carro público, ¿no? Y como acá ves a la persona, ¿no? Acá miren. Y si el carro está avanzando y ve un pasajero, frena, ¿no? Y si no estás preparado, ¿qué pasa? Tu cuerpo está en movimiento, pero y quieres seguir estando en movimiento, como, y te vas hacia adelante, ¿cierto? O cuando estás en tu bicicleta, como ves acá el niño, y se te cruza un perro, frenas, la bicicleta frena obviamente, pero tu cuerpo que ha estado en movimiento quiere seguir estando en movimiento, ¿no? Eh, es por eso que en los coches, por ejemplo, en los autos, siempre no, la ley recomienda, no es que recomiende, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. Para el cinturón de seguridad se ponga en contra de esa ley, esa fuerza que por inercia tu cuerpo va a querer seguir estando en movimiento a pesar de haber frenado o chocado en caso de un accidente, ¿no? O cuando han visto de repente en una curva, un camión, ¿no? Da una curva, ¿no? Y lo que estaba llevando pues se mueve hacia un lado, ¿no? Eso explica la fuerza de, o esta ley de la inercia, ¿ya? O algo que seguramente les ha pasado, ¿no? Acá en la Amazonía tendemos a utilizar bastante las motocicletas. Si ustedes le han dicho a su hermano, papá, mamá de repente que les lleven la moto y van de pasajero y el piloto no les avisa o inicia movimiento raudamente, ¿no? Como tu cuerpo ha estado en reposo, o sea, no se estaba moviendo, quieres seguir estando en reposo, ¿verdad? Entonces como que tiendes a caerte, ¿no? La moto avanza, pero tú no y pum, te caes. Es uno de los fenómenos que se explican por la primera ley de Newton, la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, llamada ley de la fuerza, nos dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración ¿no? Entre más fuerza, más aceleración. Este tema o esta ley, ¿no? Me sirve para iniciar el tema de dinámica, ¿no? Porque tanto en cinemática, por ejemplo, el móvil, ¿no? O el cuerpo experimenta el fenómeno del movimiento, pero en cinemática no se estudia por qué se mueve. En estática no se estudia los cuerpos que están en reposo o en movimiento constante, o sea, con velocidad constante, ¿no? Si ustedes han visto los videos que he preparado de MRV, cuando la velocidad es constante, su aceleración es cero. Entonces, cuando un móvil o un cuerpo tiene aceleración cero, velocidad constante, se considera que está en reposo. ¿Mm? Se considera eso. En cambio, en la segunda ley de Newton ya se habla de que un cuerpo se mueve bajo la causa de una fuerza. ¿Por qué se mueve un cuerpo? Ah, porque le hemos empujado, hay un motor de combustión interna que le está dando fuerza a las ruedas, ¿no? O le estamos jalando hacia un lado, etcétera. ¿Ya? Acá nace la clásica fórmula de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿no? Fórmula que vamos a trabajar en el tema de dinámica, la siguiente clase. Y la tercera ley de Newton nos habla de la ley de la acción y reacción, que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Repito, que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario, ¿no? Y ahí nos ponen dos ejemplos. Si ustedes han visto cuando un policía dispara un arma de fuego,
¿no? Hay una acción, la bala sale. Y la reacción es de que el arma tiende a dar pues un movimiento hacia atrás, ¿verdad? Lo que los, los profesionales, ¿no? Que son los militares y los policías, llaman pues en el arma el culatazo, ¿no? Si alguna vez ustedes han disparado una escopeta, acá en la Amazonía eh, antes pues se utilizaban las escopetas para ir a cazar en el bosque, ¿no? Si ustedes alguna vez han tenido la experiencia de disparar una de esas escopetas, pues habrán notado de que existe ese fenómeno. Disparas y la culata, que es una parte del arma que se pone sobre el hombro, pues tiende a golpear el hombro, ¿no? Y los que no están preparados, pues a veces como que les gana y quieren caer, pues. El globo, al inflar un globo y soltarlo, pues hay una acción y reacción, ¿verdad? La acción es el aire saliendo hacia un lado del globo y con la misma intensidad pero sentido contrario, el globo se mueve. O sea, con la misma intensidad. Cuando decimos intensidad, con la misma fuerza, pero sentido contrario. Esta ley de Newton nos puede ayudar a desmitificar o ver que las películas, por ejemplo, a veces vemos películas, no sé si ustedes habrán visto películas, en donde el héroe o el protagonista principal, si es una película de acción, coge un arma, ¿no? Mete un tiro al enemigo y el que recibe el disparo sale volando 5 metros, ¿no? ¡Pum! Le dispara. Y sale, ¿no? Acá les voy a graficar. Eh, no sé si ustedes habrán visto eso, ¿no? Donde el protagonista coge el arma, ¿no? Le dispara, ¿no? Y el que recibe el impacto de la bala, que inicialmente estaba por acá, sale pues en la película, ¿no? Volando hacia un par de metros más distancia. Pues esto es mentira, ¿verdad? Porque para cumplir la ley de Newton, ¿no? La misma distancia que esta persona al recibir el impacto, ¿no? Vuela, es la misma distancia que el que dispara también tendría que salir disparado hacia atrás, ¿no? Caerse hacia un lado, la misma distancia. ¿Sí? Porque ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Entonces, cuando vean la película, vean que el protagonista le da un disparo y dice, ¿no? Y el malvado sale, pues, recibe el impacto y vuela hacia un lado, no está cumpliendo la ley de la física, ¿no? Pero, hombre, en las películas, pues, no se preocupa en cumplir las leyes de la física, ¿no? Debo detenerme en esto, en lo que se nos conoce también como la ley de Hooke, o Hooke, ¿no? La ley de Hooke se aplica bastante en el estudio de los resortes. Si ustedes han visto los amortiguadores de las motos, o si ustedes han visto, por ejemplo, en las paraguas que usa la abuelita, la mamá, hay esos resortes, ¿no? La ley de Hooke nos dice lo siguiente: el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. O sea, vale decir que estos resortes tienen un máximo de longitud hasta cual estirarse, o un máximo de longitud hasta cual comprimirse, para que regrese a su estado natural, o sea, su estado normal en el que estaba. Si sobrepasamos de este límite, el resorte físicamente ya no va a cumplir la ley de la acción y reacción, y en ese caso lo que va a pasar, ¿no? En ese caso lo que va a pasar eh, es que el resorte se va a modificar, ¿no? O sea, no va a tener esa propiedad que normalmente tiene los resortes. Los resortes en las caricaturas rebotan, ¿no? Pam, 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 van rebotando. Entonces, incluso ahí si juntas varios resortes, puedes formar lo que conocen como una cama elástica, ¿no? Que, donde saltan algunos deportistas. Pero bueno, es necesario definir esto, ¿no? Que acá también se cumple la ley de la acción y reacción, pero hasta un punto máximo, porque si se sigue estirando un resorte, ya no regresa a su punto, ¿no? Simplemente se deforma.
Y resortes hay aplicaciones en todos los campos, ¿no? En nuestra vida diaria lo vemos, sí, en las motos, en los motocarros, los amortiguadores de ellos tienen este resorte, ¿no? Tienen. Que con el tiempo pues van perdiendo sus propiedades y necesitan ser cambiados, pero no con mucha frecuencia, ¿no? Muy bien. Y luego, gracias a la segunda ley de Newton, o sea mm, que la fuerza produce un movimiento, ese movimiento, ¿no? Si nosotros jalamos o empujamos algo, ese cuerpo va a rozar sobre algo, ¿no? Si es algo sólido, es sobre la pista, la calle, el asfalto, nuestro piso, ¿no? Y dependiendo de cómo esté hecho nuestro piso, qué material tenga nuestro piso, la calle, el asfalto, va a tener un rozamiento. El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Más a detalle vamos a ver el tema de dinámica. Hay fórmulas que hay que ver. Pero hay que aprender que ahora el rozamiento o la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿no? Y acá podemos ver cuatro situaciones. Si estamos jalando y el cuerpo se va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento apuntará hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento se opondrá hacia la derecha, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan difícil es vencer la fuerza de rozamiento? Va a depender del material con el cual se esté rozando, pues, ¿no? Por ejemplo, nuestras llantas con el asfalto, la pista de la calle, debe de tener la mayor fricción posible para evitar pues que las motos resbalen o, como llamamos nosotros los conductores, patinen, ¿verdad? O en la casa, ¿no? Tu zapato ejerce una fuerza de fricción con el piso que te permite moverte y caminar, ¿no? Porque seguramente habrán experimentado cuando baldeamos o limpiamos la casa y a veces echamos agua con detergente en el piso pulido, esa fuerza va disminuyendo y a veces tendemos a caernos. ¿Por qué? Porque no podemos mantener esa fuerza de rozamiento. Cuando la fuerza de rozamiento es muy grande, genera calor, ¿sí? Genera calor. Ejemplo, eh, a ver, seguramente ustedes habrán visto, ¿no? A veces cuando uno va a la ferretería, está construyendo su casita, va a comprar fierros, ¿no? Y para un motocarro, a veces el motocarrista pues le pone atrás al fierro, ¿no? Y va arrastrando, y ese arrastre, ese rozamiento del fierro con el piso, genera pues tanto calor que va botando unas chispas, ¿no? Por por el piso, ¿no? Seguramente habrán visto eso. Y la fuerza de rozamiento en ciertos puntos es bueno, ¿no? Para no caerte. Por ejemplo, los bancos, hay algunos bancos que a propósito adrede ponen pisos de mayólica en el cual apenas puedes caminar. No lo hace para que se resbale el usuario, sino que para evitar pues que la gente ahí corra, porque no despierta mucha confianza cuando tú ves dentro de un banco gente corriendo, ¿verdad? Crees de que algo está pasando, ¿no? Eh, o han visto también en las últimas Olimpiadas de invierno que ha pasado, el patinaje sobre hielo, ¿no? Donde los patines de hielo tienen pues una superficie de acero y al rozar sobre el hielo pues genera la mínima fricción, ¿no? Bien, eso es lo que con lo respecta a la fuerza de rozamiento. Acá hemos llegado a la parte de teoría, ¿no? Acá he tratado de resumir, eso sí, todo lo que ustedes pueden leer en este material, en esta unidad. He tratado de resumirlo en estos minutos. Si tienen alguna pregunta, les escucho.
Muy bien. Cuando ustedes